más contacto siempre se saluda con gracia y paz. Gracia y paz, ¿no? ¿Se entiende? Es como el saludo común de los bautistas. Ahí tiene el saludo de los pentecostales, que es otro, y cada iglesia va cambiando. Entonces, en este tiempo allí en Brasil, hemos... ¿Me escuchan si hablo fuerte o mejor el micrófono? No, me dicen que no. Todavía no me llegó la pubertad. En este tiempo en Brasil hemos agarrado algunas costumbres buenas, pero sentía mucha falta del mate. Yo conversé con algunos que yo no soy el perfil del cebador, ¿no? El que arma el mate, que está todo el día. Y vine acá y me olvidé de la pandemia. Y dije, voy a tomar unos mates allá. Y llegué acá. Y claro, no podés compartir mate. Y entonces tuvimos que comprar un mate porque la tuna para mí es como sinónimo de ese tiempo de mate. Cuando escuchás una charla o compartís un tiempo. Me lo llevo por Uruguay con la esperanza de volverme más matero. Sí. Y bueno, quién sabe el año que viene si podemos venir o el otro, venir ya con esa costumbre más uruguayizada. Traje 3 cosas acá. Y justamente vamos a estar viendo 3 pasajes. El primero tiene que ver con esto, pero puede precisar de un voluntario o voluntaria. Antes de que el voluntario se aparezca, ¿se acuerdan que en el primer taller estuvimos hablando de los hobbies? ¿Sí? Una de las preguntitas en los pequeños grupos era sobre los hobbies, qué te gusta hacer en tu tiempo libre, ¿verdad? Y justo en mi grupo había una hermana, que está acá, que la estoy viendo, que le gustan las plantas. Entonces, si hay alguien acá que le gustan las plantas, hasta incluso si Mari Carmen te querés voluntariar, podés voluntariar, porque vamos a hablar sobre plantas. Entonces, aquel voluntario que quiera voluntariarse, este es el momento. Gracias. Mira, tenemos tierra, tenemos unas semillas y agua, ¿está? Vamos a orar y ahí ya yo te explico bien qué hacemos, ¿está? Vamos a orar juntos, nos ponemos en pie una vez más antes de... Señor, te agradecemos, Dios, por este tiempo, por esta mañana, por estos días en que podemos juntos con otros hermanos compartir, reflexionar en tu palabra, Señor, poder meditar y poder, Señor, querer crecer, tener un corazón dispuesto a escuchar tu voz y una vez más nos colocamos delante de ti, Señor, con esa misma disposición, queriendo que tu palabra, Dios, que tu Espíritu Santo esté tocando nuestros corazones, nos esté mostrando y desafiando y llevando a una vida más santa, más íntegra delante de ti, Señor. En nombre de Jesús, amén. Tenemos tierra, ¿sí? Si querés, te dejo ahí. Tierra que agarré acá de la tuna, una palita. Tenemos 2 semillas que algunas personas con mucho cariño me ayudaron a comer la naranja, porque yo no me gusta mucho naranja, solo corté para sacar la semilla, y un poquito de agua. ¿Y de qué parábola vamos a hablar? Del sembrador. Una parábola muy conocida, en realidad la vamos a tocar medio por arriba, pero para entender un poquito mejor, le voy a pedir a Mari Carmen que me ayude sembrando las semillas. Todo tuyo. Bueno, voy a relatar acá. Abrió la tierra, puso las semillas. ¿Teníamos cuántas semillas, Mari Carmen? 2 semillas. Un poquito de agua, muy bien. Ahora cuando terminemos la predicación ya va a salir. Gracias, era eso. ¿Está? Por la fe. Gracias. Y dice la parábola del sembrador, que la tenemos en los 3 evangelios, la tenemos en 3 de los 4 evangelios. El relato es muy parecido, hay unas pequeñas diferencias, ¿sí? Y en Mateo, que es lo que nosotros vamos a estar mirando más, hay unas palabras que me gustan, que quiero que le prestemos atención, ¿sí? Te invito entonces a abrir Mateo capítulo 13, verso 18. ¿Sí? ¿Leemos?
Bueno, yo leo y me acompañan allí. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Disculpa, a partir del 10, el 18 es la siguiente parte, ¿sí? Perdón, a partir del 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Quiero comenzar por ahí. Jesús responde a los discípulos, les explica por qué les está hablando por parábolas. Y eso es lo primero a entender. Esta imagen de la semilla y todas las que Jesús va a contar después, tiene un propósito específico. Y Él está hablando a sus discípulos. O sea, de alguna forma nos está hablando a nosotros. Él nos quiere mostrar algo para nosotros. Aquel que no es cristiano, aquel que no tiene a Cristo como su Salvador, no va a entender las cosas de la misma forma. Entonces, comenzando por la parábola del sembrador, es una parábola para el cristiano. ¿Cuánto más para aquel que predica la palabra, que siembra la palabra? Para el pastor también. ¿Cuánto más? Entonces, ahora sí, el verso 1 comienza diciendo, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron, y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. Yo me considero un hijo de Dios. Me considero que tengo oídos para oír. Y quiero oír. Y quiero invitarte en esta mañana, en estos minutos que vamos a compartir, a que escuches la palabra de Dios. No lo que voy a decirte yo. Que podamos juntos pensar, que nuestra mente, como Facundo estaba diciendo, y Andrés, no nos quede separada de nuestra fe. Que es importante entender algunas cosas, y no solamente entenderlas con la mente, de alguna forma entenderlas con el corazón, pero eso es posible solamente por la fe. Algunas cosas solamente son entendibles por medio de la fe. En esos pequeños grupos compartía mi experiencia de conversión personal. Tal vez algunos no sepan, pero yo nací en un hogar cristiano, pero yo considero que mi experiencia de conversión fue alrededor de los 15 años. Porque yo conocía todo. Hasta acepté a Jesús cuando era niño en un campamento. Pero me acuerdo una noche, estaba sentado allá en la iglesia, en Roca Eterna justo, un sábado de noche, estaba solo, y no sé cómo en aquel momento algo hizo clic en mi mente, en mi corazón. Y todos aquellos versículos que yo había escuchado desde niño, que yo sabía de memoria, todas aquellas historias, aquella convicción de que yo era un pecador y que precisaba la gracia de Dios, hizo sentido en mi vida. Entonces, existe una comprensión, pero que viene de la mano de la fe. Y justamente esta parábola trata sobre comprender, sobre entender algunas cosas. Y hay 4 tipos de personas que entienden. Aquellos que dicen que la semilla cayó en el camino. ¿Quiénes eran ellos? Después tenemos la explicación. ¿Quiénes eran esas personas que cayó la semilla? Es una parábola muy conocida, quiero que me ayuden. Me gusta mucho interactuar con las personas. Si quieren, pueden guiarse a partir del verso 18. Tienen la explicación. ¿Quiénes eran ese primer tipo de tierra? Los que escuchan y no entienden. Y hay muchos de esos. De hecho, en la iglesia hay muchos. Y a veces están ahí todo domingo y escuchan y no entienden, y escuchan y no entienden. Y vos le das con un palo y escuchan y no entienden. Y están ahí y a veces generan más problemas. A veces no, gracias a Dios hay algunos que son silenciosos, tranquilos, que solo están ahí, tienen una vida totalmente desordenada. No es que sea bueno eso, pero que no generan problemas. Pero hay otros que generan tanto problema y que vos le hablás y le explicás y no entienden.
Bueno, existen. El segundo tipo, ¿cuál es? ¿Sí? Pedregales. Mi versión dice piedras. Bueno, ¿y qué son ese tipo de personas? ¿Qué les pasa? ¿Por qué? No tiene raíces y se seca. También conocemos historias de esas, ¿no? Tal vez vos pensás algún nombre, alguna persona específica, no sé, pero existen personas así. Personas que reciben el Evangelio, reciben el mensaje con gozo y después de un tiempo desaparecen. Facundo ayer contaba una cosa y me hizo acordar a alguien allá en la iglesia donde servimos. Una persona que vos le das una responsabilidad, la asume 1, 2, 3 semanas y después de la nada, sin decirte nada, desaparece. Y le mandás mensaje y seguís atrás para saber qué pasa, por qué, te estamos sobrecargando. Decime, ¿cómo podemos ayudarte? No, está todo bien. Ah, bueno, pero vas a seguir viniendo. Sí, no aparece. Y 2, 3, 4, 5 meses. Personas que tienen una efervescencia, pero con el tiempo se secan. Tercera, ¿cuáles son la tercera? La semilla que cae entre espinos. ¿Y qué le pasa a esa semilla? Se ahogan, como Demas, que abandonó la fe por las cosas de este mundo. Que las cosas lo ahogan. También conocemos muchos de esos. Pero por último, tenemos la tierra buena, la que da fruto. Y quiero llamarte la atención a la explicación que Jesús le da a sus discípulos en el verso 23. Mateo 13, 23. Y dice así: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Aquel que oye y entiende la palabra. Nosotros tuvimos el privilegio de escuchar, de oír y entender la palabra. De que la palabra hiciera eco en nuestra vida, hiciera sentido para nosotros, tanto así que transformó nuestro vivir. Hay mucha gente que es como la primera tierra, o la segunda o la tercera, y ahí aún la palabra no cayó la ficha. Pero ¿sabes quién tiene que estar ahí? Y creo que lo sabemos muy bien. Nosotros, los siervos de Dios, nosotros pastores, hermanos con años en la fe o con madurez cristiana. Y quiero llevarte a ver esto de una forma bien clara en Hechos capítulo 8. Es el segundo pasaje, después vamos a ver uno más. Hechos capítulo 8. A partir del versículo 26. Hechos 8 del 26 en adelante dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Hay mucha gente que está rogando por ser enseñada. No estamos hablando del ABC, no estamos hablando de soy pecador, me tengo que arrepentir. De eso también. Y nuevamente quiero llamar la atención a lo que nuestros hermanos están diciendo. El Evangelio es mucho más que simplemente hablar de que Jesús te salvó y murió por tus pecados. El Evangelio es transformador. El apóstol Pablo dice que el poder del Evangelio no se avergüenza. Si fuera solo Jesús, solo esa cosa de que Jesús murió en la cruz, ya está, es una cosa fácil, lo acepto, amén. No, el Evangelio
te transforma. El Evangelio es completo, tiene que ver con todo lo que vos sos, con tu mente, tu corazón, tus sentimientos, con lo que haces, lo que no haces, cómo te relacionás con las personas o no. Y hay mucha gente que todavía no sabe cómo relacionarse, porque no entiende lo que la palabra de Dios dice. Pero ¿cómo? Voy a buscar un novio, una novia, pero ¿qué hago? Pero ¿qué la palabra de Dios me dice respecto de eso? Voy a buscar un trabajo, estoy en un momento difícil. ¿Qué la palabra de Dios me dice sobre eso? Nosotros, pastores, sembradores, tenemos una responsabilidad muy grande. Y acá llamo la atención a lo que Mari Carmen hizo. Ella colocó las semillas en la tierra. El sembrador no es que iba tirando semillas en el camino, en las piedras, en los espinos. De hecho, algunos sembraban así, pero también le hacían un agujerito a una bolsa e iban dejando las semillas en el camino. Raro que algunas semillas cayeran afuera, donde no estaba la tierra buena. Y aún así hay semillas en donde no está la tierra buena. Nuestro trabajo es sembrar la palabra, cuidar de que esa palabra y que esa vida crezca y aprenda a madurar como un niño, que hay que enseñarle a obedecer, a comer bien, a alimentarse saludable, que madure en su fe, en todas las áreas de su vida. Entonces, vamos para el último pasaje. Primera de Timoteo, el capítulo 1. En cuanto estás buscando ahí Primera de Timoteo, quiero llamar la atención nuevamente a esta idea que es la que estamos pensando. En Mateo 13, en la parábola, cuando Jesús la explica, dice, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. El etíope estaba leyendo y dice, ¿y cómo podré si nadie me explica? ¿Cómo puedo entender esto si no tengo quien me explique? Y apóstol Pablo le escribe a Timoteo, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en su primera carta le dice, a partir del versículo 3, capítulo 1, versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Cuando Pablo estuvo en sus viajes misioneros, hubo una iglesia, una ciudad donde él dedicó más tiempo que todas. ¿Cuál fue? Éfeso. Cerca de 2 años, dice el libro de Hechos. La segunda fue Corinto, un poquito más, año y poco. Después él estuvo periodos cortos. ¿Por qué él dedicó 2 años a una ciudad? Nosotros participamos del proyecto Radical. Estuvimos 3 meses en un lugar, bueno, Andrés también y Esther también, 3 meses en un lugar y el tiempo quedaba corto. A los 3 meses comenzábamos a ver algún frutito, alguna semilla creciendo, pero nuestras ganas al final era quedarnos más tiempo. ¡Wow! Queremos ver un poco más de esto. Imagínate el apóstol Pablo en aquel tiempo, él yendo a varias iglesias, de repente él, no sé, yo no le preguntaré en el cielo, pero ¿por qué él dedicó tanto tiempo allí? Su corazón se conectó con las personas, con los líderes, con los hermanos, tanto así que en Hechos 20, él después, porque ya sabía que ya estaba en el fin, él manda a llamar a los ancianos de Éfeso, a una ciudad ahí un poco cerca de donde él estaba, y le dice, vengan, y se despiden, y se abrazan, y lloran juntos. La conexión, la inversión que él hizo en Éfeso era tan grande
el amor que él tenía por aquellos hermanos era tan grande que él hasta dejó a una persona cuidando, y no solo la dejó y se olvidó, sino que él le escribió, y nosotros tenemos 2 cartas de aquel líder que quedó allí cuidando de aquella iglesia, Timoteo. Entonces, existe una dedicación del mayor misionero ejemplo que tenemos en la palabra, que es el apóstol Pablo. Una dedicación, una inversión en personas. Y hoy, hermanos, quiero que juntos podamos llamarnos la atención a esto, a las personas. Anoté algunas cosas en cuanto estaban estas charlas en un rincón del cuaderno, y fue muy bueno lo del cuaderno, les agradezco mucho. Y una de las cosas que anoté fue esto: a veces somos pastores antes de ser cristianos. Poco, como Facundo. Estoy acá en este ministerio un poco más de 2 años. Y miren las cosas que... Cuando él leía algunas cosas de su agenda, de su diario de vida, también me sentí identificado. Y sé que muchos de ustedes también. Pero a veces, ¿saben qué? Nos olvidamos que las personas precisan entender. Y comienza por nosotros. Con nuestro tiempo devocional, con nosotros regando esta planta, cuidando de nuestra propia vida espiritual. Y ahí sí podemos cuidar de los otros. Y es importante cuidar de los otros, así como el apóstol Pablo cuidó de Timoteo. Tenemos que cuidar. Así como Moisés también preparó a Josué, tenemos que cuidar y preparar, alimentar, nutrir en la fe, ayudarles a entender las cosas que no entienden, no adoctrinarlos, compartir la palabra con ellos. Es importante, hermanos, que podamos aprender a sembrar. Y sembrar no es tirar la semilla. Sembrar es poner la semilla, cuidar del trabajo de aquella planta, pero no pensando que nosotros tenemos el poder de cuidar, el poder de hacer que la planta crezca. Porque ¿qué dice el propio apóstol Pablo? Uno planta, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Que el Señor, hermanos, nos ayude a ser buenos y fieles en lo que nos fue concedido. No importa si mi iglesia tiene 4, si mi iglesia tiene 3, si mi iglesia tiene 10, si la iglesia donde estás tiene 20 o 25, no importa. El Señor te concedió aquellos. Es tu responsabilidad cuidar. Es nuestra responsabilidad cuidar de esas semillas. Cuidar que esa tierra, si precisa abono, le damos. Si precisa más agua, le damos. Si precisa lo que sea, le damos. Estar ahí. Invirtamos en personas más que en actividades. Invirtamos en las vidas más que en poder llegar a casa y simplemente descansar o simplemente poder ver a los hermanos el domingo. Sé que nuestra vida es complicada, pero lo que vale son personas. Que Dios nos ayude entonces en este ministerio, hermanos, y que juntos, de acá a un tiempo, podamos reencontrarnos y ver cómo Dios ha cuidado de su iglesia, porque no es nuestra, porque recordemos que el crecimiento es el Señor quien lo da. Amén. Señor, una vez más, queremos agradecerte, Dios, por tu palabra, agradecerte porque podemos cuidar, Señor, de un rebaño que nos has dado a cada uno de nosotros, Señor, personas que podemos estar discipulando, acompañando, ministrando, Señor. Danos la sabiduría para poder hacerlo mejor, danos las fuerzas, Dios, danos el ánimo, que Dios podamos estar siendo obreros buenos y fieles delante de ti, Señor. Oramos
Y pedimos eso en nombre de Jesús. Amén.